Bona tarda, Martín Correa. Bona tarda. En Martín és doctor en Antropologia Mèdica, professor a la Universitat Rovira i Virgili i a la Universitat Oberta de Catalunya, coordinador del postgrau en Salut Mental Col·lectiva de la URB i fundador i activista de Ràdio Nicòsia. Moltes coses que ens donaran per moltes converses. Martín, què és la salut mental col·lectiva? Es un intento por pensar que aquello que llamamos salud debe ser mirado desde diferentes perspectivas y debe ser abordado de diferentes perspectivas, ¿no? Porque una cuestión sería lo que sería una enfermedad en sí misma o una problemática en sí misma, pero otra cuestión es cómo una persona vive esa problemática, lo que sería la aflicción, el sufrimiento en sí. Y otra cuestión sería cuáles son todos esos elementos, esos determinantes sociales, ambientales, económicos que operan dentro de ese sufrimiento o esa problemática. Un poco la salud colectiva toma de la antropología médica también, se mezclan mutuamente y más allá de otros elementos, lo que pasa es que yo vengo más del campo de la antropología, de otras disciplinas, pero lo que intenta básicamente es recordarnos que todo fenómeno debe ser observado de manera transversal, global, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, no solamente un cuerpo que enferma, un cuerpo que tiene un determinado problema, sino una vida que tiene una situación de sufrimiento y que también hay que atender y sobre la cual también hay que trabajar, ¿no? Como si los malestares o los sufrimientos de la gente hubieran sido especialmente interpretados por algunas disciplinas que al final como que han ido colonizando como si fuera la única mirada posible sobre el malestar, ¿no? Ese es un tema que no implica deslegitimar o negar la visión biomédica, pero sí vivimos en un momento histórico en donde nuestros cuerpos y nuestras emociones están totalmente atravesados por la medicina, por la biomedicina. No se trata de hacerla a un lado necesariamente, sino de pensar que hay otras maneras de pensar nuestros sufrimientos, ¿no? Y de abrirnos a recuperar un cierto discurso sobre nuestros sufrimientos, una cierta manera de nombrar o de pensar lo que te pasa, más allá de aquello que dice la biomedicina que te pasa, ¿no? Y si hablamos de sufrimientos psíquicos, que es algo con lo que hemos trabajado mucho tiempo, una cosa son los diagnósticos de salud mental, los diagnósticos psiquiátricos en este caso, y otra cosa son los procesos por los que atraviesan las personas. Y muchas veces, si bien los diagnósticos por momentos son recibidos como una suerte de solución o de inicio de un itinerario terapéutico, otras veces son recibidos también como una suerte de losa que aplasta la subjetividad, porque de alguna manera te están diciendo que tú eres eso y a partir de ahora toda tu vida serás eso. Entonces es interesante pensar en la posibilidad de generar espacios en donde uno pueda acceder a la opción de pensarse desde otro lugar, ¿no? Cuando hablamos de sufrimiento psíquico, decir, ¿qué soy más allá de esta etiqueta que me han dicho que soy, ¿no? ¿Qué otros elementos puedo entrar en juego? ¿Cómo puedo comprender mi sufrimiento o pensar en mi sufrimiento más allá de ese nombramiento que es una etiqueta y que marca un itinerario medicamentoso, si queremos, o un itinerario terapéutico, pero ¿qué otros elementos pueden entrar en juego que sean producción propia, producción colectiva en todo caso, entre otras personas que hayan pasado una experiencia similar y que nos ayuden a darle forma también, a entender ese sufrimiento desde un otro lugar, con un poquito más de poder, con un poquito más de fuerza, ¿no? Porque en definitiva pasa mucho que el diagnóstico de alguna manera te desempodera, ¿no? Te quita el poder sobre tu propio proceso, ¿no? Es el otro el que dice lo que a ti te pasa. Entonces, a veces es importante, cuando pensamos en salud colectiva, tengamos en cuenta también la necesidad de generar estos espacios en donde uno, alternativos a la clínica biomédica, en donde uno pueda pensar su proceso de sufrimiento desde otro lugar, ¿no? Más adelante podemos entrar más en el papel que tiene, ¿no?, la categoría diagnóstica a la hora de conferir identidades, pero en relación a esta cuestión que planteabas de cómo pensar la salud mental colectiva, últimamente también se ha hablado mucho de la salud comunitaria, ¿no? Y creo que en esta perspectiva que proponéis hay una diferencia entre lo que sería la salud mental comunitaria y lo que sería la colectiva. ¿Cuál es esa diferencia? Claro, salimos de
por un lado pensamos la salud colectiva, por otro lado estamos entrando en la salud mental colectiva. Y es cierto que en nuestro contexto se está trabajando mucho desde lo que llamamos salud mental comunitaria y está como en boga, y está bueno que esté en boga en un punto. Pero a mí me parece interesante, porque salud mental comunitaria, ¿qué significa? Significa básicamente salir a la comunidad, que es aquella viejo planteo de Basaglia y los reformistas que decían abramos los hospitales psiquiátricos y que la gente esté en la comunidad, porque no tienen por qué estar presos de por vida. Vale. Entonces generemos una serie de dispositivos en la comunidad, centros de día, centros de hospitales de día, etcétera, donde las personas puedan transitar por esos espacios y de alguna manera estén más cerca de nosotros, de todos. Pero ¿qué pasa? Hay una dimensión que tiene que ver con los espacios y hay otra dimensión que tiene que ver con las relaciones. ¿Qué quiero decir? Tú puedes hacer una salud mental comunitaria, abrirte a la comunidad, pero si el tipo de vínculo que sigues estableciendo con las personas que han atravesado este tipo de procesos sigue anclado en la lógica hospitalocentrista, sigue anclado en aquella idea manicomial de tú eres un enfermo y yo soy el profesional, sí. De alguna manera hay esa verticalidad en lugar de generar procesos más de encuentro. Tú eres una persona que ha pasado por un determinado episodio y vamos a trabajar juntos para, ¿no? A veces es cambiar lo que podría definirse como las lógicas relacionales, las maneras de relacionarte con el otro. Entonces, cuando hablamos a veces de salud colectiva, intentamos poner el énfasis también en que no es solamente importante el lugar donde puedas ayudar a producir salud, el contexto, que sí que es vital y que es muy importante, sino también el cómo estableces las relaciones en esos espacios, cómo lo haces. Porque nos fuimos encontrando que en muchas ocasiones, muchos de las quejas de las personas con las que trabajamos con problemas de salud mental, la queja pasa por, un ejemplo, el Carles, un viejo compañero de Radio Nicosia que decía, o sea, desde que me pusieron el diagnóstico, siento que entre yo y los demás se ha creado un muro de metacrilato, como una especie de muro blur, ¿no? Como que difuso, que hace que el otro proyecte sobre mí una imagen que supuestamente es mi imagen, pero es una imagen en la cual yo no me siento reconocido, ¿no? Entonces hay como, lo que plantean es que hay un no ser vistos, un no ser mirados, un no ser escuchados, un tipo de relación que muchas veces contribuye al sufrimiento, a la falta de autoestima, al hundirse, al sentirse que no hay futuro, en principio, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de relación establecemos con las personas con las que trabajamos? Ese sería un punto. Y si hablamos de salud colectiva, hablamos de poner el énfasis en la relación que vamos a construir con el otro para producir los fenómenos de salud, ¿no? Para la salud en general. Me gusta que nombres Radio Nicosia porque, bueno, de alguna forma es una experiencia que atraviesa profundamente tu mirada. Es un proyecto, una de las primeras emisoras de radio realizadas prácticamente en su mayoría por personas que en algún momento tuvieron un diagnóstico de salud mental desde el año 2003, en la cual tienes un papel muy, muy destacado. Pero claro, ha pasado muchísimo tiempo de esa iniciativa que continúa existiendo y por suerte además en nuestra ciudad. Y supongo que a lo largo de todos estos años también habrás ido elaborando muchos aprendizajes o habréis ido elaborando colectivamente de también los límites y los retos que plantea realmente esa idea, ¿no?, que proponéis. Entonces, la experiencia de Radio Nicosia, ¿qué aporta a la posibilidad real de construir espacios en torno a la idea de la salud mental colectiva? A medida que se fue desarrollando Nicosia, Nicosia partía de una idea que está muy anclada en esto que estamos hablando de la salud colectiva, la salud mental colectiva, que es generar lo que podríamos definir como espacios de resubjetivación. Esto es un espacio, un jardín, en donde las personas puedan ser otra cosa que aquello que les ha sido dado, ¿no? Porque en gran parte el problema del sufrimiento tiene que ver, eso también lo dice la princesa Inca, lo ha dicho, no sé hasta qué punto el sufrimiento que tengo tiene que ver con el diagnóstico, con la problemática en sí, y hasta qué punto el sufrimiento tiene que ver con el hecho de tener que andar socialmente con una etiqueta que me desautoriza. Con el estigma, ¿no?, de la salud mental. Con la mirada social, claro, sobre esa categoría, que no es una mirada social sobre un sufrimiento, que sobre eso también podríamos hablar, nuestra dificultad para lidiar con el sufrimiento de los otros y con el propio, pero es sobre todo una mirada social sobre una etiqueta que tiene unas significaciones que van más allá de lo médico, ¿no? Hace
no nombra solamente una problemática, sino que tiene otras connotaciones. Y esas connotaciones operan de diferente manera sobre las personas. Entonces, lo que hicimos es, generemos un espacio en donde todas esas categorías estén suspendidas. El Fran dice, compañero de Nicosia, hay un perchero simbólico cuando uno entra en Nicosia en donde el diagnóstico queda ahí, colgado. Generemos un espacio en donde podamos ser una otra cosa, lo que sea. Si alguien quiere ser su diagnóstico, no pasa nada. No hay un cuestionamiento de aquel que se identifica con el diagnóstico, no hay un problema con eso. Pero sí hay un espacio de una cierta libertad para dialogar entre personas sin que nos interese el diagnóstico. La categoría diagnóstica, en ese contexto, un diagnóstico le puede servir a un psiquiatra para definir un itinerario psicoterapéutico, pero nosotros defendemos que en espacios sociales la categoría diagnóstica no tiene nada que hacer. Estamos en una radio, o estamos en un grupo de teatro, o estamos en un espacio en donde necesitamos trabajar con identidades sociales, no con identidades patológicas. Entonces a mí no me interesa nada el diagnóstico de una u otra persona. Si la quieren contar, claro, podemos reflexionar sobre eso, pero me interesa sobre todo lo que ellos tengan para contar de su vida, de su historia, de su itinerario vital, de sus sufrimientos o de lo que sea. Y a partir de ahí, de generar un espacio en donde hablamos abiertamente de la vida, de los sufrimientos, de los dolores, de la risa, de mi opinión sobre la situación. El fin de semana pasado, el miércoles pasado, hablamos de la situación de los manteros, entrevistamos de la Asociación de Manteros, había toda una historia sobre eso. Hablar sobre esa otra cosa también que tiene que ver con la vida cotidiana, te ubica y te reubica en un lugar mucho más político, más activo, más fuerte, y te mueve hacia un costado o te permite salirte del lugar de soy un enfermo mental, soy un paciente psiquiátrico, ¿no? Es el tema de tener un espacio en donde respirar de alguna manera, ¿no? Muchas veces hablamos de la asfixia que provocan algunos diagnósticos en las posibilidades de las personas, ¿no? Leía una entrevista tuya en la que precisamente en torno a esto decías: la psiquiatría ha confundido sus herramientas para pensar con la identidad de las personas. Sí, a lo que me refería quizás ahí tenía que ver con que la psiquiatría ha desarrollado todo un campo epistemológico para pensar los sufrimientos, para darle nombre a los sufrimientos. El problema es confundir esos nombramientos que produce y crea la psiquiatría en su momento, y lo sigue produciendo con los manuales de psiquiatría, confundir eso con la realidad de los fenómenos. Y no estar al tanto de que muchas veces los nombramientos producen otras cosas que aquello que el nombramiento desearía o quiera. Un nombramiento como esquizofrenia no es solamente una categoría médica hoy, tiene una serie de significaciones sociales que operan de manera sumamente contraproducente en el mismo desarrollo de las posibilidades de recuperación de la persona, ¿no? Entonces, entender que las personas también pueden desarrollar herramientas para pensar sus sufrimientos. No quiere decir desautorizar necesariamente el nombramiento de la psiquiatría, porque siempre necesitamos nombrar las cosas. Decía el filósofo Alba Rico, decía en una de sus entrevistas, nombramos para dejar de temer. Dejar de temer a las cosas. Aquello que no podemos nombrar, aquello a lo que no le podemos dar sentido, nos aterroriza. Entonces, nombrar es una forma natural de relacionarnos con el mundo. El problema es que a veces perdemos de vista el hecho de que cuando nombramos, por un lado estamos construyendo realidad sobre aquello que nombramos, y por otro lado, cuando nombramos, no es la realidad en sí misma, es una forma de aproximarse a esa realidad. Y esa forma a veces puede tener connotaciones, consecuencias que pueden ser muy contraproducentes con las personas, ¿no? Bueno, y ahora cuando dices eso de que nombramos, hay algunos discursos que tienen mucha más legitimidad socialmente a la hora de nombrar, porque lo digo en relación, por ejemplo, a que tú hablas mucho del saber profano, ¿no? O sea, hay otras personas que están hablando de las cosas, pero tienen menos reconocimiento que otros discursos con más fuerza, ¿no? Claro, y cuando traemos lo del saber profano, que es aquel saber que producen las personas sobre sus propios procesos de salud y de sufrimiento, que es un concepto bastante antropológico, también viene Eduardo Menéndez, de varias personas que han pensado esta mirada de cómo cualquier paciente o cualquier persona que haya atravesado un proceso de problemática, sufrimiento, genera un tipo de saber y de conocimiento sobre su cuerpo, sobre su posible cura, sobre su mejor estar, etc. Y lo que planteamos siempre es que eso tiene que tener un lugar en el concierto de voces que construyen la salud.
Y generalmente en los modelos, el modelo biomédico en el que estamos, la única voz cantante, digamos, o contante, la única voz que cuenta es la voz, en este caso la biomedicina. Lo que pasa es que cuando cuestionamos esto nos dicen, son antipsiquiatras. Eso es un debate viejo, aunque hay elementos que todavía resuenan y que pueden ser interesantes. Pero no se trata de ser antipsiquiatra, no antipsiquiatra. Se trata de tener en cuenta las diferentes aproximaciones, de ser un poco más científicos si queremos. En realidad tiene que ver con encontrémonos, este fenómeno puede ser mirado desde diferentes lugares. Para entenderlo vamos a tratar de darle lugar a esas diferentes miradas, no solamente en la biomédica. Y cuando vas a trabajar con una persona que ha pasado un proceso de sufrimiento, la escuchamos, no solamente observamos sus síntomas, ¿no? ¿Qué elementos entran en juego de producción propia por parte de la persona? Hay una parte de tus reflexiones que además creo que abordan también la cuestión de cuáles serían las mejores estrategias entonces para acompañar o empoderar a estas personas, y creo que también tienes una reflexión muy interesante sobre los discursos que, sin decir que están mejor o peor, pero que proponen el empoderamiento a través de la aceptación del diagnóstico, ¿no? De, bueno, pues al final, si las personas pueden decir, tengo este diagnóstico y todo el mundo lo acepta, habremos avanzado, ¿no? Pero entiendo que estás también proponiendo algo crítico en relación a eso mismo, ¿no? Cómo eso reifica también las propias categorías diagnósticas. Exacto. Es por ahí. A mí me hace mucho ruido la promoción de que las personas asuman la categoría diagnóstica como el nombramiento absoluto sobre su problemática. Me parece que no es por ahí, ¿no? Me parece que en realidad deberíamos tender a que las personas puedan ser justamente más allá de esa categoría. Estás ubicándolo de nuevo en el lugar del diagnóstico y estás tratando de decir, tiene este diagnóstico, pero no es tan malo como crees, ¿no? Le estamos diciendo a la gente, tiene este diagnóstico, pero no es tan malo como no te creas que este diagnóstico es malo. El tema no pasa por ahí, el tema pasa por qué necesitamos encapsularlo en ese diagnóstico, como si ese diagnóstico fuese la única realidad posible sobre esa persona, ¿no? Entonces, y eso al mismo tiempo ayuda a que las categorías diagnósticas queden solidificadas como la única realidad posible, ¿no? La industria le encanta eso, apoya mucho esas campañas anti-estigma, porque le fascinan, porque asientan como realidad absoluta las categorías diagnósticas. Entonces, si pasa eso, ya me genera ciertas dudas, más allá de que la mayoría de las personas con las que he trabajado llega un momento que ya no quieren identificarse con esa categoría, quieren volver a ser Juan, Pedro, Jimena, quien sea, jugador de béisbol, ¿no? Salir de ese lugar. Si lo socializás desde ese lugar, va a estar atado permanentemente, ¿no? Antes lo has nombrado, pero te quiero preguntar, bueno, tú durante mucho tiempo has trabajado como un igual con personas que podían tener o no diagnósticos. Y yo creo que también es muy interesante, sobre todo en un momento en el que estamos en un momento muy fuerte en el que para hablar de según qué cuestiones uno tiene que estar atravesado en primera persona por esas cuestiones. Yo creo que tu experiencia es muy interesante porque has dicho públicamente muchas veces que tú no habías tenido un diagnóstico por problemas de salud mental, pero eras un activista de Radio Nicosia Más. Y entonces te quería preguntar de esa experiencia, ¿por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad aceptar el sufrimiento, el de los demás y el propio? Desde esa cosa de que quizá tú no has sido categorizado con ningún diagnóstico en ningún momento, pero también has sufrido, y a la vez en qué lugar te coloca cuando estás con gente que se supone que sufre y como si tú no, como si tú fueras omnipotente y estuvieras bien, ¿no? O sea, esa experiencia, ¿qué te ha hecho pensar de...? Es cierto que hay diferencias en el sufrimiento que ha tenido una persona que ha pasado por un proceso que ha sido finalmente diagnosticado, ¿no? Yo puedo haber tenido sufrimientos más normales, entre comillas, más comunes. Entonces, a veces, en ese sentido es injusto igualarme a ellos porque ellos han pasado por procesos mucho más duros, más difíciles. Sin embargo, hay algo que tiene que ver con entender que el sufrimiento es humano. Espera que me perdí ahora. Bueno, en relación, te lo pregunto porque todo el rato estamos hablando de las personas que tienen diagnósticos, ¿no? Sí. Como si los que no los tuvieran no sufrieran. Y al final,
creo que tiene que ver con esa incapacidad de aceptar que el ser humano sufre, que cuando hay un sufrimiento muy extremo necesitamos ponerle un nombre, pero al final eso también construye como una oposición muy extraña, ¿no? Sí, todos tenemos algún tipo de sufrimiento. Nuestra relación con el sufrimiento, ¿no?, es muy de apartarlo porque no es productivo y todo eso, ¿no? La sociedad en la que vivimos, el lugar del sufrimiento es un lugar que no produce, entonces es un lugar que no es pertinente, que no tiene lugar. De hecho, la mayoría de las terapias que van surgiendo para trabajar el sufrimiento son terapias fast, rápidas. Cuanto más rápidas, más promoción tiene una determinada terapia. Hoy el psicoanálisis está bastante bastardeado, digamos, porque implica una temporalidad, es lento, implica una profundidad, no sé qué. Ahora estamos lento en para boga, este mundo, sí, claro, sí. de lo cognitivo-conductual, vamos a cambiar las conductas, vamos rápido. Pero yo soy de la idea de que también del sufrimiento se aprende un montón, ¿no? El sufrimiento es mentira que no sea productivo. Hay un sufrimiento improductivo, es cierto, hay un sufrimiento que te detiene, pero hay un sufrimiento que te permite aprender del mundo y que tiene que ver con ser permeables al mundo, con ser porosos, con dejarnos atravesar por la brutalidad del mundo. Vivimos en un mundo bastante brutal, bastante absurdo, bastante descorazonado. Y pensar que no vamos a ser atravesados por eso es también un poco absurdo, ¿no? Tenemos que dejarnos atravesar por ese mundo que nos rodea, doler con el mundo de alguna manera para poder producir diferentes tipos de alternativas o soluciones. Entonces, digo, todos de alguna manera sufrimos y necesitamos encontrar puntos en común para trabajar y para pensar ese sufrimiento. Es cierto que cuando yo estoy en Nicosia tengo más una mirada un poco de afuera, es verdad, en un sentido de un poco de afuera porque no he pasado por esa experiencia aguda. Pero creo llegar a entender gran parte de esa dimensión a partir de estar en contacto con muchas personas, con 800 personas a lo largo de mi vida y de escuchar y de estar ahí en ese encuentro con ellos. Entonces, muchas veces planteo que tampoco soy muy amigo de los grupos que dicen todo por nosotros, solo por nosotros y nosotros, o nosotras y nosotras, ¿no? Algo como no soy muy amigo de cerrarnos, de hacer un grupo, en este caso, por ejemplo, solo de personas con problemas psíquicos, que lo respeto y que exista, fantástico. Pero a mí me enriquecen y me parece más interesante la posibilidad de generar los espacios de encuentro, de diferencias. Sobre todo porque todos necesitamos miradas de otras y de otros, ¿no? Necesitamos que alguien nos mire, que alguien reflexione sobre nosotros. A mí me parece muy interesante que alguien reflexione sobre mí y me cuestione algunas cosas, sobre mis maneras de hacer, mis maneras de estar, o lo que sea. Entonces, en un proceso donde estamos trabajando, por ejemplo, el sufrimiento psíquico, puede que alguien cuente su propia experiencia, es interesante. Que alguien cuente cómo se ve esa propia experiencia, cómo se ve, cómo la cuenta, que alguien pueda dar esa mirada de afuera, que relaciona a su vez con otras disciplinas que están pensando eso, me parece que enriquece. De nuevo es lo colectivo. Si no, estamos cayendo en las mismas lógicas que de alguna manera intentamos cuestionar, que es una cierta hegemonía, un solo punto de vista, ¿no? Es decir, cualquier espacio que sea un solo punto de vista, lo respeto, pero no es un espacio en donde me zambulliría, ¿no? Es un espacio, me interesan los espacios complejos, los espacios múltiples, los espacios que hay encuentro, ¿no? Martín Correa, muchísimas gracias por tus reflexiones, gracias por venir a vernos aquí a Terrícolas. Y bueno, espero toda la fuerza y a la vez la solidaridad para seguir trabajando en estos mundos en los que la idea de la salud mental colectiva pues gana espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.